Amados amigos, este día lo hizo Jehová y estamos alegres. Un día más en su canal maravilloso, Cristo TV. Y en este hermoso programa Diseñadas para Conquistar, donde Dios nos regala la oportunidad de poder compartir un programa más, un día más lleno de gracia, de bondad, de fidelidad, de esas misericordias nuevas que Dios dice, ay Dios, se abrieron nuestros ojos y vieron la gracia y la gloria un día más. Cada mañana Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y hoy tenemos un hermoso programa, un hermoso tiempo para usted, para la reina, para la princesa de este hermoso reino que Dios ha puesto aquí en esta tierra, la realeza del Señor. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes aquí y tener también una hermosa invitada, nuestra amada pastora Margarita López, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por compartir con nosotros en este programa. Amada, bienvenida. Muy buenos días. Agradecida primeramente del Señor y muy bendecida por la invitación que me extendió la pastora para este hermoso programa. Esperemos que sea de bendición para muchos de ustedes. Mi nombre es Margarita López, soy pastora y profeta misionera también y le damos la honra y la gloria a Dios. Estoy bajo la cobertura del pastor John Arriaga. La iglesia de él, el ministerio es Ven Señor Jesús Te Esperamos, y la iglesia a la que yo presido y estoy a cargo es la Betel, Casa que Fluye Leche y Miel. Para mí es un honor estar en esta mañana y traer este maravilloso tema que me han dado. Gloria a Dios. Bueno, como dice el nombre de la iglesia, Betel, casa donde fluye leche y miel. Saludamos a nuestro amado y estimado apóstol John Arriaga, quien honro, quien bendigo, quien me da mucha alegría poder saber que aquí está una de sus hijas espirituales, un hombre extraordinario, un hombre íntegro que preside la coalición nacional Ecuador de rodillas ante Dios, quien le recibió la visión del cielo. Amado, vamos a un corte comercial y regresamos después de esta hermosa pausa. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo Profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos Cristo TV. Amados, y hoy tenemos un tema importante para esta gracia que Dios ha derramado, porque muchas veces estamos confundiendo la gracia, y la gracia la confundimos porque en nuestro querer y hacer, hacemos y deshacemos. Hacemos y deshacemos. Pero hoy vamos a reflexionar sobre una hermosa historia. Hermosa no por el personaje que vamos a ilustrar, sino por la fidelidad que vamos a demostrar. Amén. Y cómo podemos identificar cuando realmente un corazón le pertenece a Dios. Queridos amigos, hoy tenemos el tema los deseos.
los deseos. Y si hablamos de los deseos, ¿en qué parte? ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras, de esta hermosa palabra maravillosa que Dios nos ha dejado como manual de vida, la encontramos? La encontramos en Génesis 39. Y sí, estamos hablando de la esposa de Potifar, la historia de José, ese soñador y que después cumplió su sueño siendo un gobernador, pero qué camino tuvo que vivir y se encontró con una mujer. Amén. La capacidad que nosotras como mujeres tenemos es importante poder saber qué eres tú y qué es lo que portas tú. Mi querida pastora Margarita, vamos a lecturar este hermoso tema. Amén. Muy buenos días. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios trino. Como base tenemos Génesis 39:9, pues donde dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y si nos vamos de acuerdo al origen de las consecuencias del deseo, en Santiago 1:14-15 también nos habla que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, atraído y seducido la concupiscencia después de haber concedido luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto tiene que ver en base a lo que la esposa de Potifar estaba tratando de seducir a José. Y no contenta con eso, pues va donde su esposo y le dice que el hombre trató de abusar de ella. Y luego, no está escrito en la palabra, es algo que yo pienso humanamente, esta mujer, no sé, tal vez en odio, en venganza, porque pues no pudo conseguir lo que José quería de José, trató hasta, me imagino, de llevarlo a la muerte, pero el esposo no lo lleva a la muerte, sino que lo lleva a la cárcel. Y era necesario que él vaya a la cárcel, envasado de que muchas veces nosotros tenemos que pasar procesos, situaciones, y pues como comentábamos con la pastora, aquí yo le decía que vamos a tener el proceso, pero no vamos a saber por lo que viene el proceso, sino hacia dónde Dios nos va a llevar con ese proceso. Y él tenía que pasar este proceso para llegar hasta donde tenía que llegar, que era llegar a ser el segundo al mando después de Faraón, porque imagínense, si no, cómo iba a alimentar al pueblo de Israel que estaban pasando hambre. Y es que ahí, pastora querida, vamos a recrear, voy a retroceder un poquito, amado pueblo de Dios, amiga, hermana, porque sabemos que no todos los que ven este programa son cristianos, pero queremos hacer un poquito de relato sobre el comienzo del 39, donde dice que José fue llevado a Egipto, dice, oficial de Faraón, dice, a la casa de Potifar. ¿Quién era José? José era uno de los hijos de Jacob, un hijo amado, un hijo al que le hizo la túnica de colores, una personificación del amor de Dios y del gobierno y de la realeza que ya estaba entregada en él, ya estaba marcada en él. Cuando nuestra amada pastora está compartiendo y habla sobre la intención de la mujer, ¿no? Quiere decir también que Dios tenía un propósito importante en la vida de José. Él lo había marcado, lo había ya señalado para gobierno, y dice que cuando él llegó a la casa de Potifar, en el capítulo 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esto sucedió en Egipto, en la casa de Potifar. Su esposa es la principal de esta historia. A través de ella nosotros podemos ver que Dios también prueba nuestros corazones, pastora. Que Dios también puede canalizar, mostrarnos como hijos, ¿no? Como hijos, de saber que nos sentimos orgullosos. Cuando alguien llega a mi casa, cuando alguien llega a su casa, cuando usted habla de sus hijos, uy, Dios mío, para nosotros nuestros hijos son lo máximo. Para nosotros, por ejemplo, estamos orgullosos de donde Dios nos pone, del lugar donde estamos, donde habitamos. José amaba el trabajo, el servir, y se ve que Dios lo respalda, se ve
ve que Dios prospera, que Dios deja marcado con una huella importante la gracia que había puesto en él, diciendo: este es mi hijo amado, y donde ponga su mano será próspero, y todo lo que pise será bendecido, y donde quiera que él vaya, la gracia le va a acompañar. Eso es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios, que la gracia está donde quiera que vamos, que mucha gente espera y cree y piensa que alguien tiene que bendecirle, y no quiero ser malinterpretada en este punto, pero vemos que los hermanos de José lo vendieron, lo querían matar, pero lo vendieron, pastora. Pero resulta que no necesitó, solo Dios puso en la boca, como decíamos la semana pasada, de Judá, donde Judá dijo: no lo matemos, mejor que lo vendan. O sea, y esa era parte del plan. O sea, quizás no era la manera en que Dios quería llevarlo directamente, pero sí la voluntad permisiva de Dios siempre va a estar a favor de nosotros, enseñarnos que quizás decisiones, que quizás acciones. Porque vemos que también José, pues como decimos, es un soñador, ¿verdad? Pero él le decía a sus hermanos mayores y a su padre. O sea, y qué cuidado tenemos que tener nosotros con lo que Dios nos revela y que nos muestra, como estábamos conversando. No podemos ser ligeros, imprudentes, porque si Dios nos está dando una directriz, si Dios nos está diciendo: mira, yo te traigo a este lugar, pero porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, no podemos ir rapidito a comentarlo y decir: es que Dios me trajo porque yo soy de bendición, porque yo voy a prosperar. Entonces la gente no lo va a sentir bien. Claro, es donde se va a levantar la envidia. Y ahí es donde los hermanos y el papá: ¿y qué estás soñando tú? Pero Dios ya había dicho que él iba a ser alguien que iba a sustentar, que iba a ser un canal de bendición, que Dios lo había escogido para que se postren delante de él, como decía, las espigas que se doblaban, y las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces vemos a Dios manifestar a José esta historia. ¿Y dónde pasó? Pasó en el pueblo de Israel, en la nación santa. ¿Pasó dónde? Pasó en Belén, pasó en Judea, pasó en Egipto. Así es, en Egipto. En Egipto. Y si nos podemos dar también cuenta, amada pastora, a lo largo del trayecto de la palabra del Señor, muchos hombres de la Biblia y mujeres han pasado por grandes procesos, pero después de esos grandes procesos también han llegado a ver la gloria de Dios. Y entonces en nuestras vidas también tenemos que darnos cuenta que muchas veces venimos pasando grandes procesos desde que éramos niños. Tal vez en la familia hay el hijo preferido, el hijo que más quiere el padre, y eso trae pues problemas con los demás hermanos, y siempre desde pequeño hay ese problema, la envidia, los celos y esas cosas, pero no sabemos en sí, no conocemos nosotros el proceso que Dios nos va a hacer pasar, pero de todo lo que vivimos vamos a llegar a ver la gloria de Dios. Es que hay una promesa, pastora. Cuando nosotros nacemos, Dios ya tiene predestinado todo. Él ya sabe para qué nacemos. Quizás el enemigo siempre busca entorpecer y dañar, como personas que han sido desde el vientre, han querido ser abortadas o han tenido un embarazo difícil, pero son esas personas que Dios está guardando para cumplir un propósito, que las trae, que en su corazón el anhelo está de que quiere mostrar su gracia a través de ella. Y Dios había escogido a José, Dios le cambió el nombre a Jacob, y entonces viene y de su hija, de la mujer que él ama, le nace José. Le nace José teniendo otros hijos, pero le nacía de la mujer, porque recordamos ya la historia en los programas pasados, cuando el esposo, cuando Jacob no le entregan a Rebeca, sino que a Lea. Entonces estábamos viendo toda esa historia y compartíamos, entonces, pero esta era la mujer amada, y de ella tenía sus dos hijos, José y Benjamín. Entonces vemos ahí, y amado pueblo, que José tenía esa bendición de parte del Señor, y él también pues fue honrado por su padre, cuidado por su padre, estimado por su padre, y vemos que tenía que haber estado ahí en el corazón de todos estos hombres que vienen a ser las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel, y esas tribus vemos que tenían una enseñanza de parte del Señor. Y vemos el temor de Jehová
El temor a Jehová en Pero José. también vemos la fidelidad de José hacia Claro, Dios. porque la nosotros fidelidad. o sea, estamos haciendo una narrativa para poder mostrar el corazón, la diferencia de corazones, qué es lo que Dios ve en nosotros, ¿no? Porque vemos a Dios mostrarse ahí en él y guardarlo, prosperarlo, pero tenía que pasar, tenía que ser procesado. Sí, pero también estamos viendo que aquí también influye cómo trabaja el enemigo, porque la usa a la esposa de Potifar para hacerlo caer. Y esto va a pasar en el ámbito real en el cual vivimos diariamente, que siempre tenemos que estar alerta, percibidos, con discernimiento en el espíritu para poder saber que el enemigo siempre va a mandar a alguien para hacernos caer. Y dése cuenta que quizás muchas veces hemos visto historias de grandes hombres y mujeres, pastora, que cayeron, que fallaron, ¿no? Que aún en la Biblia nos enseña las debilidades de ellos, las meteduras de pata, las equivocaciones, las decisiones mal tomadas, las acciones desagradables delante de Dios. Vemos a una mujer que tiene un hombre de gobierno, que vive en una casa prácticamente de autoridad, una mujer que lo tiene todo. Una mujer que tenía que haber sido muy consentida, querida. Esas mujeres eran atendidas, tenían sus doncellas alrededor para que las asistieran, ¿no? Entonces una mujer que estaba completamente cuidada, consentida, pero quizás descuidada será, descuidada en alguna área. Podemos ver que tal vez en el área que de pronto por el Afectiva. trabajo, afectiva, de intimidad, sobre todo, porque tal vez este hombre era un hombre, como usted dice, en autoridad, tal vez no pasaba mucho tiempo Sus en múltiples casa. oficios. Sus múltiples oficios lo tenían fuera, y entonces esto fue lo que hizo que ella posara sus ojos. Más que todo dicen que José era un hombre muy hermoso, que era un hombre muy bello, y ella pone la mirada en él pensando que él iba a ceder, pero lo que no entendía ella, que él era fiel a Dios y que jamás él... yo me pongo a ver la fidelidad de él hacia Dios, que jamás, aunque la tentación estuvo ahí, él prefirió ir a la cárcel, correr hasta desnudo, pero no logró ella su objetivo. Y es que, como dice la lectura bíblica, ¿no? Habla en el texto donde dice, ella le dice, duerme conmigo. Uh-huh. O sea, directamente. Pan, pan, vino, vino, como decimos nosotros. Claro. O sea, duerme conmigo. Lo estaba provocando. ¿Y cómo poder saber que es un joven? Miren las partes importantes que podemos reflexionar sobre esta historia. José no estaba con su familia, José no estaba en su ciudad, no estaba en su país, ya no tenía sus privilegios como eran su túnica, sus atenciones, el amor de su padre. Sin embargo, no permitió él que estas emociones o estas luchas y batallas que había tenido, porque estábamos viendo que él había sido metido en una cisterna. Así es. Mira cómo prepara la antesala al enemigo para hacerte caer. Pero el porque está que metido en una cisterna, los hermanos lo quieren matar, sabiendo que son mis propios hermanos los que me están metiendo, los que me quieren matar, y después me venden. Y gloria a Dios, porque los de repente de Jehová siempre van a aparecer en medio del proceso. Siempre va a haber los ángeles que Dios pone. Aunque el enemigo siempre busque cómo estorbar, aunque el hombre busque cómo estorbar, siempre el Señor va a estar a favor de sus hijos. Y sobre todo que la mujer de Potifar pues trató de, en todo momento, como era la esposa del jefe, manipularlo a él y obligarlo a que cayera la tentación. Pero lo que ella no sabía es que José tenía un Dios grande y poderoso y era temeroso de Dios. Y sobre todo, como usted dice, no estaba su familia, no estaba al lado alrededor de nadie, estaba muy lejos de su tierra, pero algo que él nunca olvidó es que nosotros podemos estar en cualquier lugar y en uno de los peores momentos, pero no nos podemos olvidar que tenemos un Dios grande y poderoso y que ese nos va a sacar de cualquier situación en la que nos encontremos.
Y es que Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, conforme a su propósito. Por eso es que el proceso de cada uno de nosotros no es igual, pastora. En la Biblia nos narran muchas historias que hemos compartido cada semana, donde vemos diferentes perfiles, mujeres a las que podemos reconocer como gente que ha sido canal de bendición, que ha sido un propósito importante. Pero acá estamos viendo una mujer que realmente es usada por el enemigo, pero también es glorificada esta historia por Dios, porque el Señor la reconoce en su palabra. El Espíritu Santo la reconoce y la deja para que nosotros sepamos que aun cuando hubo una tentación, aun cuando hubo una mujer que en su debilidad, en su flaqueza o en su costumbre, porque no sabemos más de ella, lo que sabemos es que ella era la esposa de Potifar y no tenemos ni el nombre de ella. Exactamente. No podemos llevarnos ni basarnos por otras enseñanzas, claro, porque no está escrita en la Biblia. ¿Ya? Sí. Entonces queremos, lo que sí podemos ver es el perfil de ella, qué es lo que operó a través de ella, qué espíritu hubo ahí, cómo manipuló, cómo dañó, cómo mintió, seducción. Y tanto que se volvió, dice, negativa. Trataba de destruir la reputación de José a toda costa, pero no lo logró, porque si bien es cierto, el esposo también tenía que haberse dado cuenta que ella no logró hacer lo que quería, y por más de que lo metieron a la cárcel a José, pues no, ella no logró, se volvió negativa porque pues ella quería seducirlo, llevar. O sea, se frustra también. Ella quería conseguir su propósito, pero así es el enemigo. A veces quiere conseguir su propósito y se jalará el cuerno todo lo que tenga, porque no consigue lo que él desea en base en nosotros, porque cuando estamos bien plantados y cimentados en la palabra del Señor, sabemos lo que queremos, hacia dónde nos guiamos y hacia dónde nos vamos. Así estemos dentro de la cisterna o en cualquier situación que estemos, Dios siempre nos va a sacar de esa situación. Y es que esta mujer nos enseña a nosotros que también como mujeres, no hay grandes mujeres de Dios, vemos grandes mujeres de Dios en la actualidad. Estamos también hablando de la actualidad, de cómo mujeres las levanta el Señor para ministrar, pero también vemos casos de hombres, de jóvenes que también han vivido una experiencia similar, o quizás parecida o peor. Vemos historias que traemos a reflexión para poder enseñarte a ti, mujer, enseñarte a ti, amiga, hermana, que de pronto a veces hay mucha decepción entre el pueblo de Dios cuando decimos, no, pero si tú ves a la pastora predica, ministran y son esto, pero después, pero yo conozco esto porque yo viví esto. Entonces esto a veces hace que la gente se aleje de la casa de Dios, se aleje de buscar al Señor por ver quizás las batallas o los errores del ser humano. Aquí vemos a esta mujer que está seduciendo a José. Tiene que haber habido momentos donde sus miradas le llamaban la atención. Tenía que haber estado cercana. Claro, pero también vemos algo, pastora, que nos llama mucho la atención y lo vivimos diariamente, que es que cuando una persona cae, en vez de ayudarla, en vez de levantarla, de restaurarla, tratamos de ponerle el pie, y pues como usted dijo hace un momento, muchas veces se alejan de la casa del Señor, pero cuando somos hijos de Dios, verdaderamente conscientes de que Dios nos llamó al amor, a restaurar, a levantar a lo que se ha caído, levantarlo y no dañarlo, entonces nosotros, aunque los demás no vayan, nosotros vamos a restaurar a esa persona, vamos a buscarla, a decirle, ven mi hermana, aquí estamos, ven mi hermano, no te alejes del Señor, Dios te ama, yo te amo, abrazarlo y estar en todo tiempo ahí para que la persona se pueda restaurar y pueda darse cuenta que a través de nosotros ve el amor de Dios. Y es necesario poder alinear o volver a volver nuestro corazón a la restauración, porque este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Es la gracia que Jesús dio, donde dijo, mira, todos los 10 mandamientos, pero te voy a dar 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo, pero la Biblia también habla, nos enseñan en los evangelios, amar a nuestros enemigos. Así es.
Si te Amarás a tu piden enemigo. la capa, dale las túnicas. Si te dice una milla, ve 2 con ella y todo lo que... Perdona las deudas, como Exacto. nosotros perdonamos a los que nos deben. Dele el jubileo. Ay, dele el Dios jubileo, mío. dele el Pastora, jubileo. perdone las deudas como Dele Él nos el perdona a jubileo, nosotros sí, dele el las jubileo. A mí me ha tocado darle el jubileo y no acordarme más, porque el perdonar es no volverse a acordar. Y hay gente que dice, yo perdono, pero sin embargo todavía se acuerda, es que me prestó, Yo aprendí algo de parte de mi pastor anterior que estuve, al cual también honro, porque fue un hombre que también me enseñó muchas cosas, el que me formó. Y él decía, cuando un hermano venga a prestarte dinero, hermana, no le prestes. Si tienes algo a la mano, mejor regálale. Porque si después tú le prestas, eso puede dañarte el corazón y terminar la amistad con ese hermano. Claro, se daña la amistad, Ya. porque en muchas Entonces, ocasiones porque aún muchas el veces- enemigo también hace tropiezo. Pasan tropiezo, Y que hay tú un- haces planes, voy a pagar este fin de mes y viene este fin de mes y no te sale nada. Y tú dices, yo di mi palabra, ya no estás mintiendo porque quisiste, ya el enemigo hizo algo, o quizás te olvidaste, diste una palabra ligera y pasan así, pastora, o sea, Sí, realmente. entonces hay veces el enemigo también trabaja, como dice usted, sigilosamente, y entonces usted dice, no tal, por eso no hay que dar la palabra, hay que pensar primero antes de hablar. Quedar preso en los dichos de Sí, la sí, boca. no Oiga, yo quedar- tengo mucho cuidado con eso, pastora. Créamelo que yo tengo mucho cuidado con eso. Mire, yo soy una de las personas que yo he recordado que mi sí es sí y mi no es no. Entonces yo no le doy así como que, cuando yo digo, déjeme ver, estoy dejando en abierto en que puede ser o no puede ser, si yo pueda ir. Cuando alguien me invita, le digo, bueno, Dios mediante, o sea, si se da o no. Porque a veces no se trata de que uno quiera quedar mal, pero también tiene que saber que uno es responsable de lo que se compromete. Por eso es que la Biblia nos No dice, hagas promesa. no hagas promesas ni hagas pacto con Dios, sino vas a tardar en cumplirlo. ¿Y sabe cómo dice Dios? Delante del ángel de Dios. O sea, no hagas promesa delante del ángel. Sí, es mejor que Dios haga pacto con nosotros, más no nosotros pactos con Él, porque es algo que no se puede cumplir. Y muchas veces, como dijo usted, Pero que nos nuestro enlazamos Padre con es tan los dichos, bueno que Él nos dice, enlazamos yo con los ya dichos sé de lo que nuestra me... boca. Mire, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando no nos vamos a salir del área, pero quiero dar este pedacito como un testimonio. Cuando el padre de mi hija me dejó hace muchos años y se fue con otra persona, cuando yo me quedé sola y conocí al Señor, dije, Señor, yo me voy a quedar sola para servirte, tú serás mi esposo, el que me mantenga y ta. Y muchos años la gente ha venido orando, pastora, cásese, ¿por qué no se casa? Y que aquí y que allá, y créase lo que yo no me he vuelto a casar, ya tengo 35 años sola, y no me he casado. Pero hace unos meses, más o menos el año pasado, yo me puse a pensar, pero Señor, ¿por qué yo te dije eso? Era de esperar y haber dicho que sí me casaba, porque ya ahorita han pasado cuántos años y el verme sola. A veces uno sí necesita un compañero para conversar, para que te ayude, para que O te para acompañe. pelear. No, para pelear no, pues porque para pelear por eso me quedo sola. Entonces sí se enlaza uno con los dichos de la boca. Y ahora yo le digo, Señor, si es tu voluntad y quieres darme un esposo, dámelo. Pues si no, ya déjame nomás así sola. Oye, digo para pelear porque estábamos hablando de la historia de estas dos mujeres que le decían, duerme conmigo hoy día, duerme conmigo hoy día. Y la una, no, que quiero ¿cómo es que Ay, Dios mío, que estábamos hablando de esta historia y oíamos a este hombre, no, que yo me muero si no me das hijo. Pero ¿acaso yo soy Dios? O sea, qué complicadas que somos, O sea, que bienaventurado el varón que resiste la prueba, que soporta la tentación. Ay, no, sí, es que la palabra del Señor es tan hermosa y tan bella y nos enseña cada día más, se manifiesta en el diario vivir, se manifiesta a través de nuestro entorno. Y si nos podemos dar cuenta, la palabra se cumple, está escrita, pero también se cumple, porque ¿cuántos casos no hemos visto de situaciones que la que José pasó? Hemos visto que hombres de Dios han pasado y después con el tiempo hemos escuchado el testimonio y decimos, esto se parece a tal historia. Pero no podemos decir solo de que es hombres de Dios, es un espíritu de seducción
Y ese espíritu opera en hombres y en mujeres. Claro. Opera en hombres y en mujeres porque también ha habido mujeres que han sido acosadas, que han sido seducidas, que no pasa nada, que no es malo, que Dios conoce mi debilidad, que Dios sabe lo que soy. Entonces yo he visto, pastora, créame, lo que lo voy a tocar aquí porque realmente yo que estoy trabajando en los medios, ¿no? El Ministerio de Diseño de Dios interdenominacional se mueve de una manera importante a través de los medios de comunicación, ¿no? Y me ha tocado trabajar mucho con mujeres y entonces he visto casos de hombres. A mí me tocó darle un consejo a una ministra. Me tocó darle un consejo donde un profeta de no sé qué país le había dicho a ella, mira, dice, que Dios me muestra que ese hombre que tienes no es tu esposo, que tú eres mi esposa. Oiga, ya la tenía, era así. Y un día me voy a tomar un café con ella. Y entonces yo le digo, y dice la palabra de Dios que pese los espíritus. ¿Tú crees que eso es de parte de Dios? Le digo. ¿Tú crees que esto es de parte de Dios? Le digo. Me imagino, ¿y cómo comenzó? Que era que ella, en medio de las conversaciones, de un inicio conversando, ella le había dicho que el problema, el esposo era así, que el esposo era así, que el esposo era acá, que el esposo era allá. Es que el gran problema es que muchas veces las mujeres vivimos en un mundo nuestra donde necesidad de hablar, de desahogarnos y no buscamos ser comprendidas. Sí, claro. No, pues tampoco un ministro, porque era un ministro. Pero se busca una ministra, una amiga. A una amiga, yo... Sí, pero también a veces es que tampoco ni en las amigas, en las ministras podemos confiar. Allá quiero llegar. El problema es que mucha gente no se abre, lamentablemente, por las situaciones que se ha vivido y por los testimonios que hay. Porque cuando alguien viene a te viene a pedir un consejo o tú le das un consejo a alguien y si te conversa algo, eso tiene que morir contigo, pero a la vuelta de la esquina hoy en día lo publican, lo dicen en la iglesia, lo dicen hasta, lo suben en las redes sociales. Yo vi un estado. Como que yo quiero ayudar, pero lo que estamos haciendo es destruir y dañar. Mire, no podemos hacer eso. Yo vi una imagen, está corriendo por las redes sociales, donde hay una mujer que está parada, se ve la iglesia, el altar, el predicador, y la mujer está dando vuelta, ya va saliendo de la iglesia, sale llorando. La imagen dice, lo único que le faltó al pastor es decir mi nombre, y sale llorando. Sale llorando. Entonces yo digo, es verdad. Mire, yo aprendí y puedo decir que me he atrevido a decirle a la gente cuando estoy en consejería que si algo se puede, puedo yo mirar, observar o rescatar en el tema de los sacerdotes, de los curas, es cuando ellos en su confesionario, ellos están ahí y ellos escuchan todo, la gente les comenta, les llora, les dice todito. Y claro, ellos lo mandan a rezar, pues, ¿no? Pero cuando ellos salen, se olvidan del tema. No se olvidan, pastora. No se olvidan. ¿A usted le ha tocado otro caso? No se olvida. Bueno, esta es la primera persona que me quitó este creer, porque yo siempre he dicho que que, o sea, también que nosotros lo comentan y también lo dicen desde ahí donde ellos ¿En serio? están. Sí. No, a mí no me ha tocado esa parte. A mí sí me ha tocado, me tocó un caso hace muchos años, no soy mujer desde que me acuerdo yo de entrar a iglesias y cosas, pero fui a la iglesia porque tanto que molestaba hace muchos años, todavía no era cristiana de una amiga. Y bueno, ahí estamos viendo otra cara de la moneda. Había ido al confeccionario y había conversado al curita, pues no sé qué cosas de ella. Y en un domingo, no me acuerdo si que era domingo o era un día, pero estábamos ahí y justo el señor curita estaba ahí. Hablando. Bueno, ya pasamos, ya no puedo poner más ejemplos, porque realmente en quien debemos de confiar es en nuestro Dios, Señor. En Dios, sí. Yo sé que Dios, tú que llegas a Él y le dices, Señor, mira, vengo hecha todo. Y el Señor dice que Él coge tus pecados
Él y te los echa a lo restaura, Él te profundo de la levanta, mar. Él no te acusa, Él no te señala. Simplemente te restaura, pero también no lo vuelvas a hacer, porque hoy en día nos hemos agarrado de ese versículo que dice 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Entonces son repetitivos en el mismo pecado y no, yo pido perdón, perdóneme, pero en algún momento también Dios se puede cansar y le dirá como le dijo a Josué, a Moisés, no me hables más. Silencio. Bueno, esa parte es importante también saber, ¿no? Yo quiero decirles que en una ocasión, yo tuve una visión, un sueño. Fue la primera experiencia que yo tuve en mi llamado de profeta. Fue la primera experiencia, tenía como 23 años. Me acosté a dormir, yo siempre me he acostado a dormir tarde, de las madrugadas, y a lo que yo me acuesto, directamente caigo en un sueño así, profundo, y comienzo a escuchar relámpagos y truenos, y comienzo a ver los rayos que caen aquí, rayos que caen acá, sí, pero era una cosa como que yo estaba dentro, en medio de todo eso, esos rayos de la tormenta, sí. Y fue horrible, porque yo nunca tenía alguien que me ayudara y me guiara por el llamado profético. Nunca, es difícil entender. Solo la persona que viene con esa línea te va a comprender lo que tú hablas, porque la gente no lo va a comprender y lo va a juzgar y te va a hacer sentir mal. Hasta te puede hacer sentir que estás errada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy durmiendo y veo, o sea, no estaba despierta, pero yo escuchaba, y entonces el Señor me dio una palabra y me dijo así: por cuanto pisoteasteis la sangre de mi hijo, por cuanto yo, y dijo así todo, pero yo y dice, serás echado al lago de fuego. Dios mío, esa palabra sí, yo me quedé, me senté y comencé a llorar porque mis oídos me dolían, mi corazón me quemaba. Estuve casi todos 2 días, estuve con eso aquí en la cabeza, y yo me senté, yo digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le decía, ¿qué estás diciendo? No entiendo, le decía yo. Y yo recuerdo que le digo a mi mamá, algo malo va a pasar con un hombre, le digo, algo, pero no es el diablo, es Dios que está enojado, le decía yo a mi mamá. Y mi mamá peor, pues ella ni siquiera iba a la iglesia, pero yo, o sea, como conversaba con ella, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es? Y mire, sí, porque no entendía. ¿Y qué pasa? Que como a las 2 semanas, un hombre estaba apartado, y el hombre había estado tomando en su casa, habían hecho una fiesta, y el hombre se acostó a dormir y ya no despertó nunca más. Murió. Nunca más. Y entonces cuando yo escuché la noticia de él, porque era un hermano de nosotros de la congregación, cuando yo escuché esa noticia, yo le dije, él no tuvo tiempo para decirle al Señor que lo perdone, porque el doctor dijo que él ni siquiera sintió cuando se murió. Así dijo. Fue fulminante. Él durmió y no despertó. Entonces, cuando está hablando la pastora, es una gran realidad el abusar de la gracia. El Señor me decía en el sueño, por cuanto pisoteaste la sangre de mi hijo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es que a veces, como caemos un día, caemos otro día, pero una cosa es que tú tengas luchas, batallas y de pronto no te diste cuenta, y cuando te diste cuenta ya estás caído. Pero otra cosa es cuando tú ya lo haces con la intención, y hay gente que sí juega con la gracia. Y no es el caso de José, porque José se mantiene firme y José no se deja caer, pero vamos a hablar, estamos hablando firme, de la mujer. Pero vemos la intención que tenía la mujer. Ya, y ahí es donde vemos que esta mujer no se habla, es egipcia. Sus costumbres, su cultura, una mujer libre, una mujer que tenía lo que quería. Claro, tenía lo que quería. Aquí vemos que la intención de ella era egoísta. No tuvo amor prácticamente ni respeto por su esposo. Puede ser que sea la primera persona que se le resiste. Puede ser que sea la primera persona que le dice, yo no le fallo ni a tu esposo y mucho menos a Dios que me ha dado confianza en esta casa. Claro, porque si lo hizo con José,
Yo creo que ya lo había hecho. Bueno, ya todo anteriormente. lo que podemos decir solamente son como pensamientos de nosotros, conjeturas de nuestra. Humanamente, porque pensamos. La Biblia no habla tenemos más de porque ella. La Biblia Sí. no habla más de ella, no habla tampoco de nombres, ni de apellidos, ni de cosas. Pero en el tema de que estamos tratando, nosotros humanamente pensamos que puede haber sido así. Pero como dice, a ella no le importaba porque esto fuera tras de la traición de su esposo y no conseguir lo que ella quería, ahí también viene el espíritu de venganza. Y ahí es donde ella miente, porque de ahí vemos Mentira, y es venganza. la capacidad que las mujeres pueden tener, hombres y mujeres pueden tener cuando no logran lo que quieren. Y pastora, es algo difícil encontrarnos nosotros cuando nosotros nos ponemos límites, cuando nosotros nos hacemos respetar, cuando nosotros decimos, no, yo no voy a compartir esto, porque no hay mentiras blancas ni negras. La mentira es mentira, exacto. es mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Y el que así practica la mentira, hijo de tal es, lo dice la palabra del Señor. Pero si usted también se da cuenta, se teje algo espiritualmente, ya vamos hablando, espiritualmente se está tejiendo algo. Viene la seducción, viene la mentira, viene la venganza y se va tejiendo un sinnúmero de cosas. Así trabaja el enemigo. Así trabaja el enemigo. Y la Biblia nos habla que aquel que esté firme, mire que no caiga, porque mucha gente, a veces la gente dice, ay no, yo estoy en Dios, yo soy firme, yo oro, yo ayuno, yo vigilio y yo nunca no voy a caer. Tenga mucho cuidado cuando usted dice una cosa de estas. Algún día, si me dan la oportunidad, les contaré. Cuando uno dice estas palabras tiene que tener mucho cuidado, porque el enemigo sabe y también conoce cuál es el talón de Aquiles de uno. Así es, y es que cada cosa que nosotros predicamos, mira, hay que vivir las experiencias, ¿no? Toca vivirlas, toca verlas. Ahora no estamos diciendo que no hemos aprendido de las caídas o de los errores, no, sí los hemos aprendido. No hay un Los justo, hemos aprendido no hay y quien los haga hemos lo aplicado. bueno. Claro, la hemos Biblia dice que ni cometido siquiera uno es errores. bueno. Para poder llegar a este día, a esta hora, hemos tenido que pasar procesos, experiencias. Yo tenía el placer, el honor de poder compartir con nuestra amada pastora, que hace días atrás la había invitado al programa, pero como me confirmaron, entonces se me colapsó el grupo de invitadas. Entonces yo la había dejado a ella sin respuesta. Y después yo digo, uy, cierto, yo tengo la foto de la pastora, la voy a llamar. Entonces tuvimos un momento de conversar, bueno, no un momento, pues como 3 horas de porque la pastora conversó y conversó, entonces la conocí un poco a través de la conversación, ¿no? Pero las experiencias que nosotros hemos vivido y por qué razón Dios nos ha llevado a este día en un programa como este, con un tema importante como todos los que nos da el Señor, es poder reconocer que en medio de nuestras batallas y luchas también hemos sido procesadas, y que para ver la promesa que Dios hizo en José, que fue que le dijo que él iba a gobernar, aun cuando quizás no era la manera, no era la manera en que Dios hubiese querido, pero no sabemos qué fue cómo Dios lo planteó. Lo que sabemos es que los caminos lo iban a conducir al palacio de gobierno. Lo iban a llevar porque Dios lo había dicho. Porque por medio de él es que iba pues a alimentarse el pueblo, y Dios ya lo sabía. Siempre debemos Ahora de reconocer si Potifar, pastora, si Potifar veía que era un hombre próspero y todo, lo podía recomendar. Claro. Pero como ahí aparece la esposa, entonces, ¿pero qué hace? Lo manda a la cárcel. Y ahí, para eso ya estaban preparadas 2 personas. Ya. Estaba la antesala, el copero y el panadero que habían cometido error en el palacio, y vaya a la cárcel, y se encuentran con José. Y es que si no se encuentran con José y José no lleva a la cárcel, tampoco hubiera llegado a Faraón. Pero de alguna manera Dios lo hubiera hecho. Claro, de alguna manera Dios lo había hecho, pero como nosotros sabemos que Dios es sabio y Él es Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él ya tiene escrito todas las cosas. Antes hasta de que nosotros pensemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Entonces, esta era su antesala de José.
tenía que llegar ahí y es como tu antesala, la mía y la de cualquiera que está en el camino del Señor. Ya Dios la tenía preparada y sabe hasta dónde vamos a llegar. Y muchos dicen, ay, que ya el tiempo pasó. No, mi amor, no, mi amada amiga, no, mi amada compañera de milicia, todavía no ha pasado el tiempo. Todavía Dios tiene que terminar de cumplir el propósito que diseñó para tu vida y para la mía también. Y es que cuando nosotros vemos esta historia, tenemos tanto que decir, porque es un deleite hablar, recordar cada marca que dejó nuestro amado Señor con su amor, con su misericordia, con su bondad, porque vemos aquí que Dios dijo que José iba a proveer, que su familia vendría y se postraría. O sea, los que le vendieron, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso los hermanos no murieron, no los consumió Dios como a veces nosotros queremos cuando nos pasa algo. Ojalá y ya vas a ver que mi Dios y que mi Padre y que tú no sabes con quién te has metido. Ay, yo he escuchado, hermano, yo he escuchado. Yo a veces, yo siempre digo, cuando yo vivo mis procesos, pastora, yo me voy a la casa, yo voy en el carro llorando, llego a la casa, a veces llego tan así que no sé, como que, y no quiero que mis hijos se den cuenta, entonces llego, me acuesto a dormir y ya me levanto en la madrugada y ahí sí, me voy, me pego un buen baño, me echo agua hartísima. Yo no hablo con y de nadie, ahí voy, sí, ahí voy mi café, ahí voy y me preparo mi café y me siento a la mesa y le digo, a ver, hablemos, ¿qué tengo que cambiar? No te voy a contar nada porque todo lo sabes tú. Así es. No tengo nada que decirte porque tú eres el justo, porque no sabemos en sí el propósito que tenía. Por eso es que vemos aquí que José va en silencio, que José llega a la cárcel y que ahí en la cárcel no se amarga la vida, no se la complica, él no apela a César ni a nadie. Sí, en silencio pasó su proceso y esperó el tiempo. Y no va para variar, pues el uno sale, el otro también sale y se olvida, pues. Y es que eso pasa. Ay, pero nosotros en este tiempo desagradecidos. Cuando vino yo le oré, yo le bendije, yo le abrí esa puerta, yo le solté. Es verdad. Pero él no habló, no dijo nada. Nosotros queremos que nos paguen los favores que hacemos con la boca en el espíritu. Dice que la Biblia dice que es mejor dar que recibir y es mejor estar en silencio y esperar que Dios trabaje en silencio. Bueno, usted es profeta, yo también tengo el llamado profético y sabemos que el profeta es bien procesado de parte de Dios. No tiene amigos, solo tiene un amigo. Sí, y es Cristo. Pero somos hermanos. Sí, somos hermanos en Cristo Jesús y algo que amamos a nuestro prójimo. Bueno, no sé cómo sea su vida personal, no, pero la mía, yo soy muy alejada de la gente. Tengo solamente 3 amigas que son mis amigas del alma y son las únicas que de pronto en algún momento tengo una de la cuando quiero llorar voy y me recuesto el hombro. Y bueno, ya vamos a regresar para contar esa experiencia como profetas, ¿no? Como que estaba ahí José en el sueño, en la cárcel, en silencio, porque sin nadie. Vamos a una pausa y regresamos. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. Porque nos gusta estar siempre contigo. Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo,
Vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo ¡conformamos! ¡Cristo TV! Y es que cuando Elías estaba en la cueva, pastora, cuando Elías estaba en la cueva, él quería morirse. Él había desafiado los Baales, él había dicho, Señor, que sepan que tú eres Dios, y Dios, el fuego consumió el altar y la tierra mismo la sacudió. Pero después cuando una mujer le dice, hoy estarás muerto, entonces él corre y se mete a la cueva. Entonces acá José estaba por una mujer metido en la cárcel. Qué importante es saber qué es lo que nosotros somos como mujeres. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo correcto delante de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que reina o predomina en ti? Pues el libro de Gálatas 5:16 dice que hay manifestaciones del Espíritu, pero que hay obras de la carne, pastora. Así es. Hay las obras de la carne y las obras del Espíritu, pero nosotros tenemos que guiarnos a la obra del Espíritu. La carne hay que dejarla a un lado. Yo siempre digo, ponga la chuleta al asador que todavía está viva y está brincando. Entonces es lo que vemos en la vida de la mujer de Potifar, que pues ella buscó por todos los medios hacer lo que quería, pero Dios no se lo permitió. Y José nos da una enseñanza bien clara, que cuando tú te determinas a buscar a Dios y a caminar con Dios y te determinas a servirle a Dios y vivir en santidad, sí se puede. Amén. Vamos a leer Gálatas 6. Voy a leer Gálatas. Amén. Gálatas 5:16. Sí, aquí lo tengo yo también. Ya, entonces léalo, pastora, para poder llegar con el... Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave para esto es vencer. Si vivimos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que ceder ante el impulso, como lo de la esposa de Potifar. Gálatas 5:16 dice, gloria a Dios, déjeme buscar, déjeme avanzar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, sino que si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las cuales os amonesto. Y ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, mujer de Dios, mujer que ministra, mujer que predica, mujer que enseña. Si tú tienes ira, ¿qué obra es esa? ¿Qué estás manifestando? Si tienes envidia, si hay pleitos, si hay chismes, si hay contiendas, si hay avaricia, si hay fornicación, adulterio, codicia. Te vemos una lista bastante extensa y bastante larga. Claro que sí, queríamos detallarla para recordarle a las mujeres qué es lo que queda. Dice, por su fruto los conoceréis, dice la palabra del Señor. Por sus frutos. El Señor sí sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Aunque nosotros podamos predicar bonito, aunque hagamos descender fuego, aunque nos conozcamos toda la Biblia, hermana. Yo conozco gente que se conoce la Biblia al revés y al derecho, pero vaya que no le puedes hablar porque es un fosforito que se enciende. Es un volcán en erupción. Dios amado, Señor, que no nadie más conoce como la verdad que tienen en su boca, o en su mente, o en su corazón. El libro de Timoteo, capítulo 2:22 dice, huye de las pasiones desordenadas. Es de lo cual nosotros como mujeres de Dios, y no solamente la gente de nosotros, que nos conozca a Dios, porque estamos hablando de un hogar.
la mujer de Potifar tenía un esposo, tenía un hogar, no habla si tenía hijos, pero me imagino que tenía un hogar, que tenía hijos, que tenía una familia. Y nosotros como mujeres de Dios tenemos que cuidar nuestros hogares. Y también le hablamos a las mujeres que no conocen todavía al Señor, que no han tenido la oportunidad de conocerlo, de venir los pies a Cristo, que cuando tú te casas y tienes un matrimonio tienes que respetarlo, tienes que respetar a tus hijos para que este pecado no caiga después también, se haga repetitivo en tus hijos y en tu familia. Porque los pecados que nosotros cometemos se hacen repetitivos muchas veces en nuestros hijos, pero gracias a la misericordia y a la gloria de Dios que nos alcanzó, hemos tenido la oportunidad de pelear a través de la oración y quebrantar y derribar, anular y destruir esta clase de pecados en nuestra familia para que no se hagan repetitivos. Recordemos que Pablo nos deja en sus cartas y nos enseña cuando habla de la preeminencia del amor, termina diciendo él que entonces nosotros sabremos cómo fuimos conocidos, que sabremos cómo fuimos conocidos. Y la Biblia nos enseña a no ser sabios en nuestra propia opinión. No, es que yo, lo que yo soy, lo que yo sé es que esto es así, es que tiene que ser así porque yo lo sé, porque yo lo digo, porque esto, no. El trato que Dios tiene con cada uno de nosotros es personal. Dios tiene un diseño en cada uno de nosotros. Aún si hablamos de las profetas, no todas las profetas operan de la misma manera, no todas las profetas tienen la misma línea. Yo conozco un profeta que son de fuego, o sea, que son confrontativas, que son fuertes, que son duras, que son pero también conozco profetas que simplemente con un abrazo, con una palabra, con una oración, están llenas de amor, porque así es el diseño. O sea, no es que tienen un patrón definido, Dios es el que pone. Dios es el que diseña, es el que opera en nosotros. Él hace como nosotros queremos. A veces podemos ser bien suaves o a veces que podemos ser bien duras, es como Dios lo ponga. Pero lo que sí les voy a decir, iglesia, es que no importa cuánto profetice, no importa cuánto sanes, no importa cuánto obre, no importa cuánto sepa, no importa cuánto tengas, cuánto brillo tengas, cuánta plata tengas, cuántas casas tengas, cuánta iglesia hayas abierto, no importa dónde, qué plataforma has predicado, no importa cuántos aviones subiste, cuántos aviones bajaste, no importa cuánto tú seas o cuánto tú tengas. Recuerda, iglesia, que el Señor no te va a reconocer sino por los frutos. Y dice Gálatas, ahí mismo, frutos te conocerá el Señor. Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Así es. Deseos y pasiones. Y ya lecturamos cuáles son los frutos, las obras de la carne. Porque la carne son obras y en el Espíritu son frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ya mi vida pasada cambió. El que robaba ya no roba más. El que mentía ya no mentía más. El que adulteraba ya no adultere más. Pues si quiere entrar y que se pase lista y que diga, heme aquí, Señor, y que te diga, ven y entra al gozo de la salvación. Tenemos que dejar todas estas cosas. Así es. Dejemos todas estas cosas, aprendamos de estas historias, cambiemos la mentalidad que tenemos y adaptémonos en la gracia y el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Queridas hermanas y amigas, este consejo se lo damos en el amor de Cristo, conociendo también que esta palabra nos enseña a nosotros y que nos recuerda que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Que si somos nueva criatura, pues debemos de demostrar que somos nueva criatura. Querida pastora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Para mí ha sido un honor estar en esta plataforma. Espero no sea la última ni la primera vez, pero aquí estamos porque Dios nos ha llamado a servir. Así es, mi querida. Es una bendición poderla tener, conocer, compartimos un poco más y bueno, parece que también hay mucho más que compartir. Ya nos dará Dios la oportunidad de poder seguir en otro tema. Así es, pero les dejamos este consejo. Busquen al Señor, vuelvan a Él. Miren de dónde cayeron, como dice la palabra. Y bendecimos también a cada uno de los que están detrás de esta pantalla, de que vuelva hacia el Señor y busque a Cristo, que Él es la única solución.
Mis amados, próximo miércoles desde las 10:30 de la mañana en adelante con nuestra transmisión en vivo por Facebook. Sigan nuestras páginas TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Cristo TV, este canal que te bendice. Le agradecemos a Dios y bendecimos sus vidas. El próximo miércoles nos vemos si Cristo no ha venido y nos regala vida. Pastora, bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones, amada.